En un condado de California, el banco ya tiene papel de embargo listo en tantas casas que es el segundo lugar más riesgoso de todo el país. En otro condado, cuarto peor de la nación entera. En este estado se arrancaron 2.530 embargos en un solo mes, tercer lugar de Estados Unidos. 9 de los 50 peores condados del país llevan las letras C y A. Y todo esto en el estado dorado, el del sol, el de los sueños, donde te juraron que la casa solo subía. La neta es otra, brother. California esconde focos donde el banco ya está tocando la puerta. Hoy te llevo por 10 condados de California, donde la ola de embargos crece en el 26, y tu condado puede estar en la lista. Empezamos por el número 10. Número 10. Butte County, California. Butte. Si nunca has manejado por ahí, imagínate el norte de California de verdad, no el de las postales. Montañas, pinos, aire limpio, el río Feather cruzando el valle, y pueblos como Chico y Paradise, donde la vida siempre fue más tranquila y, sobre todo, más barata que en la costa. Mucha gente miró hacia allá justo por eso, compa, huyendo de los precios locos de la bahía, buscando una casota con yardón, por lo que en Los Ángeles no te alcanza ni para un estudio. Suena bonito, ¿verdad? Pues aquí viene el detalle que nadie te pone en el anuncio. Cuando un lugar se pone barato de repente, casi nunca es un regalo. Casi siempre es una señal de que algo se rompió por dentro. Y en Butte lo que se rompió es el jale. La economía nunca se recuperó del todo después de todo lo que pasó por acá arriba. El empleo quedó flojo, los sueldos no dan, y cuando la gente se queda sin trabajo estable, la hipoteca es lo primero que empieza a atrasarse. Por eso, lo que ves ahí no es un simple valle bonito, es una zona bajo presión. Y ojo con esto, porque es fuerte. Según Atom, en su reporte de riesgo del primer trimestre del 26, Butte County salió como el segundo condado más riesgoso de todo el país. No de California, hombre, del país entero. Segundo lugar de miles de condados, medido por la mezcla de desempleo alto y embargos en aumento. Nada más un lugar en toda la nación estaba peor que Butte. Y aquí está el contraste que duele. Antes, en estos pueblos, con un jale normal alcanzaba para la casa, para la troca, para mantener a la familia, y la escuela quedaba a la vuelta. Hoy el trabajo firme escasea, lo que queda paga la mitad, y encima el seguro de la casa por riesgo de la zona subió de una forma que ahoga todavía más el presupuesto. O sea que no es una cosa, son dos manos apretándote el cuello al mismo tiempo. Sin lana entrando y con los gastos fijos disparados. Donde la gente se equivoca es en mirar solo la foto y el precio desde otro estado. Ven la casa bonita, el pino atrás, el número chiquito, y agarran a lo loco sin preguntar lo importante. ¿Hay trabajo aquí? ¿Cuánto pagan? ¿A quién le vendo yo esta casa mañana si me tengo que ir? Antes de brincarle a una casa barata en Butte, no averigües el precio de la casa, averigua el precio de vivir en ella. Y si tú viviste por esa zona, cuéntame en los comentarios cómo está el jale hoy de verdad. Seguimos bajando por el mapa. Número 9. Número 9. Shasta County, California. Nos movemos más al norte todavía, casi rozando Oregon, y llegamos a Shasta. Aquí la postal es de las que enamoran. El lago Shasta, la montaña nevada al fondo, Redding como centro, bosques por todos lados. Es de esos lugares donde dices, aquí sí me retiro tranquilo, lejos del ruido, con una casa grande y aire de sobra. Y por años se vendió exactamente así, como el refugio barato del norte. Pero fíjate en el mismo patrón, porque se repite y por algo se repite. Barato no siempre es oportunidad. Muchas veces es la factura de una economía que no levanta. Shasta arrastra un desempleo pesado, un mercado laboral que nunca fue fuerte, y cuando el jale no aguanta, las cuentas se atrasan y el papel del embargo empieza a llegar al buzón. No es mala suerte de una familia, es un problema de todo el condado. Y los datos lo confirman sin piedad. Según Atom, en ese mismo reporte del primer trimestre del 26, Shasta County quedó como el cuarto condado más riesgoso de toda la nación. Cuarto de Estados Unidos entero. Junto con Butte, tienes dos condados del norte de California metidos en el top 5 nacional del riesgo. 2 de los 5 peores del país, uno al lado del otro. Eso no es casualidad, brother. Es un cinturón de dolor que casi nadie voltea a ver porque todos miran a Florida. Ahora, la vida de antes contra la de hoy.
Reading y los pueblos alrededor fueron zonas donde con un empleo decente comprabas casa, la clínica quedaba cerca y la escuela a unos minutos. Hoy el empleo firme es lo que escasea, lo que hay paga poco y el costo de asegurar una casa en zona de riesgo se comió una parte grande del presupuesto que antes iba para el ahorro. Esa lana que antes era la reserva por si algo salía mal, ahora se va en el seguro y en la luz. Y cuando no hay reserva, cualquier tropiezo te tumba. El error clásico aquí es enamorarse de la casa por la montaña de fondo y no preguntar por lo aburrido pero vital. El tipo de construcción, si es ladrillo sólido de los de antes o casa nueva de las que arman rápido con tabla y aire. ¿Cuánto cuesta calentarla en invierno? Y sobre todo, si vas a encontrar comprador el día que quieras salir. Antes de firmar en Shasta, saca la cuenta tú mismo de lo que cuesta mantenerla, no solo de lo que cuesta comprarla. Bajamos otro escalón. Número 8. Número 8. Lake County, California. Seguimos por el norte y caemos en Lake County, que como su nombre dice, gira alrededor de un lago enorme, el Clear Lake, el lago natural más grande dentro de California. Zona de pesca, de casas junto al agua, de gente que buscó un pedazo de paz lejos de la ciudad y por un precio que en la costa sería impensable. Sobre el papel, el sueño rústico californiano, pero checa esto. Detrás de esa calma hay una realidad dura. Lake es de los condados más golpeados de California en tasa de embargos. Según los datos de ATTOM de mayo del 26, aparece entre los peores del estado por proporción de casas con papel de embargo. No hablamos de volumen gigante como una gran ciudad, hablamos de que, por cada puñado de casas, la cantidad que está cayendo en embargo es de las más altas de California. Y eso, en un condado chico, se siente en cada cuadra. ¿Por qué pasa? Otra vez, el mismo motor. Ingresos bajos, economía delgada y unos costos fijos que no perdonan. Aquí el seguro contra riesgos naturales ha sido un dolor de cabeza brutal. Y cuando el seguro se dispara o de plano la aseguradora se va, el dueño queda apretado por todos lados. La hipoteca puede ser barata, pero lo que llega después de la hipoteca es lo que hunde el barco. Comparado con hace unos años, la diferencia es clara. Antes comprabas junto al lago y con eso te bastaba. Hoy tienes que sumar un seguro que cuesta como una segunda mensualidad y un mercado de trabajo que no ofrece de dónde sacarla. La casa frente al agua sigue siendo bonita, pero se volvió cara de sostener, no de comprar. Y aquí te lanzo la pregunta directa, porque quiero leerte. ¿Tú creías que en California los embargos solo pegaban en el Inland Empire y en las ciudades grandes? Porque la realidad es que se están regando por condados chiquitos que nadie menciona. Si esto te está abriendo los ojos sobre lo que de verdad pasa en el estado dorado, dale al suscribir, sin promesas raras, solo porque esta información te sirve hoy. Nos vamos al siguiente, número 7. Número 7. Sutter County, California. Del lago nos bajamos al Valle Central, a Sutter County, tierra plana, agrícola, de huertas y campos, con Yuba City como corazón. Esta es la California que da de comer al país, la del trabajo de la tierra, la de familias que llevan generaciones aquí. Precios mucho más humanos que en Sacramento, que queda a un pasito, y por eso mucha gente compró aquí buscando escapar de la ciudad sin irse demasiado lejos. Pero aquí está el kicker. Sutter también aparece, según ATTOM en mayo del 26, entre los condados de California con peor tasa de embargos. Y tiene toda la lógica del mundo cuando lo piensas. Una economía muy amarrada al campo es una economía de ingresos que suben y bajan con la temporada, con la cosecha, con el clima. Cuando el trabajo es de temporada, los ingresos son de temporada, pero la hipoteca llega todos los meses igualito, no entiende de cosechas. O sea que la trampa aquí es de tiempos. Entra dinero en rachas, pero los gastos son constantes y crecientes. Y cuando le sumas que el seguro y el impuesto no bajaron, sino que subieron, el margen para aguantar un mal año se hizo delgadito. Un año flojo de cosecha y la familia entra en atraso. Eso no es descuido, es matemática cruel. La vida de antes contra la de ahora se nota aquí también. Antes, con el jale del campo y un negocio chico, se sostenía la casa y hasta se ahorraba algo. Hoy el mismo trabajo rinde menos frente a lo que cuesta todo, desde la comida hasta la luz para el aire acondicionado que en ese valle en verano no es lujo, es supervivencia. La lana no estira como antes. El error que veo es que la gente de fuera mira el precio bajo de Yuba City
y compra pensando que es una ganga eterna, sin entender que la economía local es de ingresos irregulares. Antes de meterte al Valle Central, pregúntate no cuánto cuesta la casa, sino de qué vas a vivir aquí los 12 meses del año, no solo en temporada. Y si tú trabajas o trabajaste el campo por esa zona, cuéntame en los comentarios cómo se aguanta hoy una casa con ingresos de temporada. Seguimos por la carretera, número 6. Número 6. El Dorado County, California. Subimos hacia la sierra, hacia El Dorado County, y aquí el nombre no miente, es la tierra del oro de verdad, la del Gold Rush, con Placerville de historia vieja y toda la zona hacia South Lake Tahoe. Montaña, nieve, casas de cabaña, gente que compró aquí soñando con vivir donde otros van solo de vacaciones. De los condados más deseados de la sierra, con precios que no son bajos justamente porque todos lo quieren. Y aquí cambia un poco la historia, pon atención. En Butte, Shasta o Lake hablamos de tasa, de proporción. En El Dorado el foco es otro. Según Adam, en el arranque del 26, este condado destaca por volumen de casos de embargo, o sea, por número total de expedientes. Cuando un condado con casas caras y deseadas empieza a acumular embargos en cantidad, la señal es distinta y hasta más preocupante, porque significa que la ola ya no solo pega en los condados pobres, sino que trepó a las zonas acomodadas de la montaña. ¿Por qué le pasa a un lugar así? Porque el precio alto es un arma de doble filo. Compraste caro, la mensualidad es pesada, y cuando encima el seguro de zona de riesgo y el mantenimiento de una casa de montaña se disparan, el presupuesto revienta aunque tengas buen sueldo. En la sierra el clima castiga la construcción, y una casa cara de mantener en un lugar caro de asegurar es una combinación que tumba hasta quien parecía estar bien. Comparado con antes, la cabaña de la sierra era un símbolo de que te iba bien, un premio. Hoy para muchos se volvió una carga que se traga el ahorro mes con mes, entre el seguro que subió, el impuesto sobre una casa evaluada en pico y el costo de calentarla en invierno de verdad. El premio se convirtió en factura. Aquí el que se equivoca es quien piensa que en las zonas ricas no hay embargos. Los datos de Adam dicen lo contrario, y por eso te lo remarco. La ola está subiendo por la montaña. Si te sirve ver el mapa completo de California sin filtros ni cuentos, considera suscribirte, nada más por lo útil de saberlo a tiempo. Bajamos al número 5. Número 5. San Bernardino County, California. Y ahora sí nos vamos al sur, al gigante, a San Bernardino County, el condado más grande de Estados Unidos por territorio, corazón del Inland Empire. Aquí vive muchísima familia trabajadora, muchísima raza latina que compró su primera casa porque en Los Ángeles y en Orange County ya era imposible. Fue la válvula de escape, el lugar donde el sueño de la casa propia todavía parecía alcanzable para el que se levanta temprano a chambear. Y justo por eso duele tanto lo que pasa ahí. Según Adam, San Bernardino es de los condados de California con más volumen de casos de embargo, de los que encabezan la lista por número total. No es un condado chiquito, donde unos pocos casos se ven grandes. Es un condado enorme, donde la cantidad absoluta de familias entrando en embargo es de las más altas del estado. O sea, mucha gente, de carne y hueso, recibiendo el papel. Fíjate en el mecanismo, porque este es el que le puede pasar a cualquiera que nos esté escuchando. Aquí la gente compró estirándose al máximo, con la mensualidad calculada al centavo. Todo iba bien, mientras el jale aguantara. Pero cuando el trabajo se pone flojo o cuando el pago mensual se infló porque el seguro y el impuesto que van dentro del escrow se dispararon, la cuenta que apenas cuadraba deja de cuadrar. No es que la gente gaste de más, es que la parte del pago que no es la hipoteca creció por su cuenta y rompió el equilibrio. La vida de antes contra la de hoy es clarísima en el Inland Empire. Hace unos años, con un sueldo de bodega o de construcción, comprabas casa en Fontana o en Victorville y salías adelante. Hoy ese mismo sueldo pelea contra una gasolina cara para el commute largo hasta la ciudad, una comida más cara y un pago de casa que subió sin que subiera el salario. Muchas de esas casas, además, son construcción nueva, de las que se levantan rápido, de tabla y stuco, no de ladrillo macizo, y calentarlas o enfriarlas en ese desierto cuesta un dineral.
El error aquí es comprar al límite, sin colchón, confiando en que el jale nunca falla. Y falla. Antes de estirarte hasta el último dólar en el Inland Empire, deja un margen, porque el pago que firmas hoy no es el pago que vas a tener en 2 años cuando el escrow se reajuste. Bajamos al número 4. Número 4. Kern County, California. Seguimos y llegamos a Kern County, allá donde el Valle Central se hace petróleo y agricultura pesada, con Bakersfield como capital. Esta es California de trabajo duro puro. Pozos, campos, camiones, gente ruda que sostiene la economía real del estado. Y precios de los más accesibles de todo California, lo cual atrajo a un montón de familias que ya no aguantaban la costa. Bakersfield fue por años el "aquí sí puedo comprar" del sur del estado. Pero aquí viene el golpe. Según los datos de Adam de mayo del 26, Kern figura entre los condados con peor tasa de embargos de California, de los que encabezan el estado por proporción. Y tiene una explicación de fondo. Una economía tan pegada al petróleo y al campo vive de sube y baja. Cuando el precio del crudo cae o la temporada agrícola se pone floja, se pierden empleos en montón. Y en un lugar donde la gente compró barato pero con márgenes chiquitos, esos empleos perdidos se convierten en casas perdidas. Y aquí está lo que más me llama la atención, la neta. Kern es de los condados más baratos para comprar en California, y aún así tiene de las peores tasas de embargo del estado. Eso rompe la idea que todos tenemos en la cabeza. Uno piensa, compro barato, entonces estoy seguro. Falso. Barato de comprar no significa fácil de sostener, porque si el ingreso local también es bajo e inestable, la casa barata igual te gana. La cuenta no cuadra por el lado del sueldo, no por el lado del precio. Comparado con antes, Bakersfield era el ejemplo de la casa alcanzable, donde una familia trabajadora echaba raíces. Hoy sigue siendo alcanzable de comprar, pero mantenerla se volvió una lucha. Seguro arriba, impuesto arriba, y un mercado de trabajo que se tambalea cada vez que la economía del crudo estornuda. La entrada es fácil, la permanencia es lo difícil. El error de mucha gente que llega de fuera es ver el precio bajo de Kern y pensar que encontró el paraíso escondido de California. Antes de creerlo, pregúntate de qué vas a vivir aquí de forma estable, porque una casa barata en una economía inestable no es una ganga, es una apuesta. ¿Tú qué opinas? ¿Es peor comprar caro en la costa o barato donde el jale se tambalea? Escríbelo abajo, que ese debate siempre se pone bueno. Bajamos al número 3. Número 3. Los Ángeles County, California. Y llegamos al monstruo, a Los Ángeles County, el condado más poblado de todo Estados Unidos, la Meca, Hollywood, las playas, la ciudad donde todo el mundo quiere estar y donde las casas cuestan fortunas. Aquí nadie espera oír la palabra embargo, porque en la cabeza de todos, LA siempre sube, LA nunca baja. Pues agárrate, porque los números cuentan otra cosa. Según Adam, en enero del 26, Los Ángeles apareció entre los 5 metros del país con más arranques de embargo. De los 5 primeros de toda la nación, hombre. No por tasa, ojo, sino por cantidad bruta de casos nuevos, por el número total de familias a las que se les abrió el proceso en un solo mes. Cuando el condado más grande y más caro del país está en el top 5 nacional de nuevos embargos, la señal es que ni el prestigio ni los precios altos te salvan de la ola. ¿Y por qué pasa en un lugar tan deseado? Porque el precio altísimo es exactamente lo que lo hace frágil. Aquí la gente compra con la soga al cuello. Mensualidades gigantes justificadas con "es Los Ángeles, siempre vale la pena". Pero cuando un ingreso falla, cuando una industria recorta, cuando el seguro, después de todo lo que ha pasado en la zona, se dispara o de plano no te lo dan, la casa carísima se vuelve imposible de sostener de un día para otro. Mientras más alto compraste, más dura es la caída. La vida de antes contra la de hoy en LA es de novela. Hubo un tiempo en que una familia de clase trabajadora compraba en muchos barrios de Los Ángeles y prosperaba. Hoy comprar aquí exige ingresos de otro planeta. Y hasta quienes lo lograron viven al filo, porque el costo de todo, del seguro, a la comida, a la luz, al agua, no para de subir mientras el sueldo sí se estanca.
Vivir en el sueño se volvió carísimo de mantener despierto. El error más grande aquí es creer que el prestigio protege, que porque es Los Ángeles, el valor nunca cae y el banco nunca toca. Los datos de Atom dicen que sí toca, y que toca fuerte, en volumen, en el metro más grande del país. Antes de estirarte hasta lo imposible por una casa en el A, recuerda que el mercado no perdona a nadie por vivir en zona famosa. Y si esto te está sirviendo para ver la realidad sin el brillo de las postales, súbete al canal, nomás por lo útil de la información. Bajamos al número 2. Número 2. Vallejo, Solano County, California. Cruzamos hacia el norte de la bahía y caemos en Vallejo, en el condado de Solano, una ciudad portuaria de historia obrera, con su bahía, sus casas viejas de estilo y una fama por años de ser la puerta de entrada barata al área de la bahía. La gente que no aguantaba los precios de San Francisco u Oakland corría a Vallejo. Seguía cerca de los buenos empleos, pero costaba una fracción. Sonaba como el hack perfecto de la bahía. Pero fíjate en lo que dicen los números duros. Según Atom, en enero del 26, el metro de Vallejo apareció entre los 5 del país con mayor intensidad de embargos. Entre los 5 de toda la nación, igual que el gigante de Los Ángeles, pero aquí en una ciudad mucho más chica. Y eso pega distinto, porque en una ciudad grande los casos se diluyen entre millones. En Vallejo se concentran, se ven en las mismas cuadras, se sienten en el vecindario. El mecanismo aquí es traicionero, y por eso lo pongo tan arriba. Vallejo atrajo a gente que se estiró para comprar cerca de la bahía, con mensualidades pesadas, apostando a estar cerca del jale bueno. Pero cuando el trabajo remoto cambió las reglas, cuando algunos empleos se movieron o se recortaron, y cuando el seguro y los gastos fijos subieron, ese cálculo apretado se rompió. Compraron para estar cerca de los sueldos altos, y cuando esos sueldos se movieron, quedaron con una hipoteca cara y un ingreso que ya no cuadraba. La vida de antes contra la de hoy lo resume todo. Vallejo era el atajo. Casa digna, cerca de la acción, a precio de rebaja frente a San Francisco. Hoy ese atajo se llenó de baches. Los gastos de tener la casa subieron, el margen se esfumó, y la ciudad que era la salvación barata ahora encabeza listas nacionales de embargos. La puerta de entrada barata se volvió una trampa cara. El que se equivoca aquí es quien piensa que estar cerca de la bahía garantiza que tu casa nunca falle. Vallejo demuestra que la cercanía al dinero no te blinda si tú mismo compraste al límite. Antes de brincar a la opción barata cerca de la bahía, saca la cuenta completa. No solo lo que ahorras frente a San Francisco, sino qué tan apretado quedas si un ingreso se cae. ¿Tú vivirías en un lugar así con tal de estar cerca de los buenos empleos? ¿O prefieres estar lejos pero holgado? Cuéntamelo abajo. Y llegamos al número 1. Número 1. California, el estado completo. Y para cerrar, subimos la cámara bien arriba y miramos todo el estado de una vez, porque el número 1 no es una ciudad, es la foto completa de California y es la que amarra todo lo que vimos. Porque aquí está la gran paradoja del estado dorado. Por un lado te venden que California es imparable, que aquí la casa solo sube, que es el estado del sol y del éxito. Y por el otro lado, los datos cuentan una historia mucho más incómoda. Checa esto, porque son números gruesos. Según Atom, en un solo mes, California registró 2.530 arranques de embargo, tercer lugar de todo Estados Unidos por cantidad de casos nuevos. 427 casas pasaron a manos del banco como propiedad recuperada, lo que llaman RO, o sea, familias que ya perdieron la casa por completo. Y en el reporte de riesgo del primer trimestre del 26, 9 de los 50 condados más peligrosos del país entero están en California. 9 de 50, brother. Casi 1 de cada 5 de los peores del país, todos en el mismo estado. Ahora, aquí está el detalle fino que quiero que te lleves, el que explica todo el video. California en general tiene una morosidad baja, apenas alrededor de 2.3% de las hipotecas atrasadas. O sea, que si miras solo el promedio del estado, dirías, aquí no pasa nada, todo tranquilo. Y ese es justo el engaño. El problema no está regado parejo, está concentrado en focos. En Butte, en Shasta, en Lake, en Kern, en el Inland Empire, en Vallejo. El promedio bonito esconde los incendios locales. Es una desgracia distribuida, no general. Y por eso es tan peligrosa. Porque el número global tranquiliza mientras tu condado se quema. ¿Y qué echa gasolina a esos focos? La crisis del seguro.
En zona tras zona, las aseguradoras se van o cobran cifras de segunda hipoteca, y esa presión extra empuja a familias que ya iban justas al borde del embargo. No es que de repente todos los californianos dejaron de pagar, es que en ciertos condados la combinación de empleo débil, casa cara de sostener y seguro por las nubes rompió la cuenta. La vida de antes contra la de hoy a nivel estado es brutal. California fue el símbolo del sueño americano, del lugar donde ibas a hacer lana y comprar casa. Hoy sigue siendo carísima para comprar, pero además se volvió carísima para mantener. Y en los condados equivocados, eso termina en el banco tocando la puerta. El error más grande que puedes cometer es confiar en el promedio del estado y no revisar tu condado. Averigua no cómo está California, sino cómo está tu condado, porque ahí es donde se decide si tu casa está a salvo o en la lista. Así que ya lo viste, y no es Florida esta vez, es el estado dorado. Butte, segundo más riesgoso del país. Shasta, cuarto de la nación. Lake, Sutter y Kern encabezando California por tasa de embargos. El Dorado y San Bernardino apilando casos por volumen. Los Ángeles y Vallejo metidos entre los 5 metros más golpeados de Estados Unidos. Y California entera, tercer lugar nacional en arranques de embargo, con 9 de los 50 peores condados del país. La lección es una sola, y te la dejo clarita. El promedio del estado se ve tranquilo, 2.3% de morosidad. Y por eso engaña, porque el fuego no está regado parejo, está concentrado en focos que casi nadie menciona. Puedes vivir en el estado del sol y tener el banco a la vuelta de la esquina. Entonces la pregunta no es cómo está California. La pregunta es, ¿está tu condado en esta lista? Revísalo hoy, no el día que llegue el sobre.